estamos en una situación de mucha turbulencia y si la comparamos con momentos anteriores, ahora se nota mucha inestabilidad. Pensemos nosotros en las 2 últimas décadas del siglo pasado. ¿Qué pasó? Pues se cayó el muro de Berlín en el año 89, luego vino una crisis en el año 91-92 que no fue ni muy grande ni muy pequeña, fue una crisis normal, y luego tuvimos un desarrollo tecnológico muy potente, que fue la irrupción de Internet. No se conocieron entonces todos los posibles desarrollos que han venido después de Internet, pero eran unas épocas en que pasaban pocas cosas, había estabilidad, y con el de Internet había optimismo. Encarábamos el siglo XXI con muchísimo optimismo, con posibilidades, con crecimiento, ¿no? Y llega el siglo XXI y lo primero que pasa es atentado terrorista islámico en las Torres Gemelas de Nueva York, que nos dejaron descolocados, ¿no? No sabíamos si los terroristas iban a tomar control del mundo, ¿eh? No se sabe, el presidente Bush se tuvo que encerrar durante 4 días para ver por motivos de seguridad, no se sabía si iban a atentar en el aeropuerto de Chicago, en San Francisco o dónde, no se sabía. Luego se ha visto que, bueno, que han estado presentes pero no han tomado control del mundo. Ha habido atentados potentísimos en Madrid, en Londres, en otros sitios, pero no es un control del mundo, ¿no? Muy bien. Nos recuperamos de todo esto y de repente viene la crisis económica más financiera primero, luego económica, más potente que nadie recuerda. La anterior fue hace 100 años, la crisis del 29. Bueno, creíamos que conocíamos la política económica suficientemente bien para manejar los ciclos económicos y nos viene una crisis profundísima, muy global y de la que nos costó salir. Bueno, estábamos ya saliendo lentamente, pero bien, y de repente viene el coronavirus, una pandemia que paraliza toda la actividad económica, la paraliza totalmente, ¿no? Y es larga, dura 2 años, porque las restricciones fueron, pero nos fue una interrupción brutal, como todos sabemos. Y cuando ya estábamos saliendo de esto, nos viene la guerra de Ucrania, ¿no? Y todo esto ha sido turbulencias y complicaciones cuando a principios de hace 2 décadas nos las prometíamos muy felices. Con la crisis del coronavirus se interrumpieron las cadenas de suministros, no había productos, los precios subieron. Con la guerra de Ucrania, pues los cereales y los precios de las materias primas subieron un montón, nos encontramos con inflación, es decir, que lo que nos prometíamos muy felices ha resultado ser un entorno muy, muy turbulento. Si las 2 últimas décadas del siglo pasado eran calmadas, las 2 primeras desde los años que llevamos de este siglo son tremendos, están siendo tremendos. Hay entornos turbulentos y entornos estables, y cada una de estas circunstancias requieren unas actividades, una toma de decisiones distintas. Entornos estables, como ya hablábamos antes de las 2 últimas décadas del siglo pasado. Bueno, había incertidumbre, pero no mucha. Más o menos se podía planificar y sabía más o menos lo que podía pasar. Se planificaba, las cosas cambiaban, se ajustaban y muy bien. En entornos estables se hacen estrategias y se toman decisiones para llevar a cabo las estrategias, que hay que ir modificando, eso siempre, modificando, pero era el pan nuestro de cada día. Llega un momento en que los entornos turbulentos, haces una planificación y las circunstancias, una guerra, una pandemia, un no sé qué, te lo desmontan absolutamente todos, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir haciendo planificación, hay que saber qué se quiere hacer, a dónde se quiere llegar, pero hay que tener presente que en medio año, en 2 meses, en un año, esto va a cambiar. Por lo tanto, hay que estar con mucha más flexibilidad. Hay que estar pensando que este es el plan que sigo, pero muy abiertos a que haya cambios, ¿eh? Si las décadas finales del siglo pasado eran estables y había que hacer estrategias, y las de ahora hay que ser mucho más flexible, hay que tener en cuenta que ahora, por las turbulencias, por los entornos tan variados, lo que hay que tener es mucho más en cuenta es la gestión del riesgo. Es decir, no tanto sí, hay que seguir con qué cosas hay que hacer, pero intentar a ver qué cosas me puedo evitar, ¿no? Esto es como un partido de fútbol. En un partido de fútbol, uno intenta meter goles. Ojo, metes 10 goles, estás muy contento, pero como te metan 21, como te metan 11, has perdido el partido, ¿no? Pues no hay que estar también con estrategias de hacer cosas, pero también defendiendo las cosas que nos pueden pasar. Estamos en una situación VUCA, VUCA que viene de volatilidad, la V,
U de incertidumbre, uncertainty, en inglés empieza por U, C de complejidad y A de ambigüedad, ¿no? Estamos en estos entornos, ¿no? Hemos visto que las 2 décadas del siglo pasado eran estables, las 2 últimas décadas que tenemos son de grandes turbulencias, de grandes incertidumbres, entornos VUCA. ¿Qué va a venir en el futuro? Pues no se sabe, pero podrían pasar 2 escenarios. Uno, que después de las turbulencias que hemos vivido en los últimos 20 años, venga un periodo de calma, podría suceder, pero lo creo poco probable. Yo creo que van a seguir habiendo turbulencias, interrupciones, complejidades. ¿Por qué lo digo esto? Por 2 razones, por dos tendencias que van a más y a más. Uno son las comunicaciones, ¿no? Antes las comunicaciones eran muy lentas, ¿eh? Ahora con los correos electrónicos, con las redes sociales, todo, es decir, antes mis competidores estaban en mi entorno geográfico, mis subproveedores estaban en mi entorno, mis competidores estaban en mi entorno. Actualmente con las comunicaciones, un competidor lo tengo en cualquier parte del mundo, me puedo proveer de cualquier parte del mundo, mis clientes puedo vender en cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, todo está mucho más grande. Cuando todo está mucho más grande, tiene más riesgos. Cierto que la pandemia lo que ha hecho ha sido frenar este proceso de globalización. Lo está frenando, no lo está echando marcha atrás, ¿no? Hay algunas empresas que ahora, ante los peligros de falta de abastecimiento, se están abasteciendo más localmente. Sí, está pasando esto, pero no está pasando en grandes dimensiones. La globalización va a más. Como el mundo está más global, es más grande, pues las cosas pueden ser más problemáticas. Ejemplo, cuando hay un accidente de moto se muere una persona. Si es de coche pueden morir 2 o 3. Si es de autobús, 10 o 12 personas. Si es de un avión, se mueren las 250 personas que van en el avión. Actualmente la economía está tan globalizada, tan interconectada. Antes había crisis en España y en Francia no se notaba. Había crisis en Uruguay y en Paraguay no se notaba. Conforme se ha ido globalizando todo está más global y por lo tanto en vez de ir en coche o en moto estamos yendo en un avión. Las cosas buenas irán muy bien, pero a que falle en algún punto la caída es muy potente. Por lo tanto yo creo que vamos a tener que estar muy cautos. Y ante la situación que se presenta, incierta, VUCA, con complejidades, interrelacionada, ¿qué podemos hacer? Pues mira, lo que hay que hacer es estar cautos. Por ejemplo, ojo con la hipereficiencia. Porque si buscamos mucha eficiencia, ante cualquier trastorno se nos va a estropear las cosas. Por tanto, tenemos que tener redundancias. Pues no tenemos que tener justo el material suficiente para producir hoy y mañana porque nos viene una disrupción fácilmente. Tenemos que tener redundancias de personas, no podemos tener las cosas son complejas, van cambiando y no podemos estar muy justos de personal, ¿no? Resulta que, claro, tener más personas de las necesarias tiene un coste, pero el no tenerlas cuando vayan a hacer falta y ahora por las situaciones van a hacer más falta, va a tener un coste más grande. Interrumpir una cadena de producción tiene un coste tremendo. Tener la alternativa, por si acaso, tiene un coste pues, más reducido, ¿no? Es decir, es un coste necesario. Esto es como un seguro. Yo debo ser tonto. En los últimos 10 años, yo tengo un seguro de coche, en los últimos 10 años no he tenido ningún percance. ¿Para qué tener este seguro? Más vale tener el seguro y no tener ningún percance, que si no lo tienes, si tienes un percance, te hubiera compensado haberlo tenido los 10 años anteriores, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas es tener redundancias. Después también prestar atención a la prevención. Nadie gana crédito por evitar que pasen cosas. Hay que gastar para cubrirse de los riesgos. Cubrirse por los riesgos es un coste actual, ahora y seguro. Y el beneficio es futuro y vete a saber si voy a tener este beneficio o no. Pero hay que cubrirse los riesgos. O sea que redundancias y cubrirse los riesgos. Voy a poner y a nadie le gusta esto. Voy a poner un ejemplo. Si hubiera el gobierno norteamericano hubiera sido capaz de evitar el ataque terrorista del 11 de septiembre,
¿Alguien se acordaría de que hubo un complot para destrozar las Torres Gemelas? Nadie se acordaría. O sea, que nadie gana crédito por evitar que pasen cosas que pasen, ¿no? En cambio, como se destruyeron las Torres Gemelas, todo el mundo se acuerda, ¿no? Bueno, pues no gusta hacer gastos con cosas que no se ve el beneficio que tiene, pero esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, que redundancias, cubrirse de los riesgos, ojo con ir muy a conseguir cosas, porque cualquier interrupción en el camino te puede desbaratar todos los planes y esto puede ser desastroso, ¿eh? Por lo tanto, hay que tener cuidado porque hay empresas que fracasan, hay que evitar el fracaso. No hay que ir al máximo, hay que ir a hacer cosas suficientemente bien y, por lo tanto, cubramos de los posibles fracasos. Y también me parece que una cosa clave y crítica es colocar a la persona en el centro de la actividad económica. Hay un sentimiento generalizado que el centro de la actividad económica son los beneficios. Quien tiene que estar en el centro de la actividad económica es la persona. La empresa tiene que estar para satisfacer necesidades de las personas. En la medida en que satisfaga bien las necesidades de las personas, habrá beneficios. Pero como uno se centra en los beneficios, se olvidará de la razón de ser, que es el servicio, el producto que vende, y acabarán fracasando. Hay que poner a la persona en el centro de la actividad económica. Y esto parece que es una locura, parece que es el beneficio, al ganar dinero cuanto más mejor, pero esta me parece que es la única fuente de sostenibilidad. El resto, pues acabará uno obsesionado con el beneficio y acaba haciendo las cosas mal.